nuestra computadora. Listo, ya está grabando aquí. Ok, les voy a compartir la presentación que vamos a ver el día de hoy. Y listo. El tema que vamos a ver el día de hoy es Introducción al Estudio Literario de la Biblia. Y es básicamente saber qué es lo que vamos a estudiar en estas 12 sesiones. Para eso, les compartí una escritura base que está en el primer salmo, en el Salmo 1 al 3. Dice, dichoso es quien habla acerca de los que no cometen cierta maldad, pero más adelante continúa diciendo, dichoso es quien en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Entonces, como inician los salmos, es con estas afirmaciones. Aquel que va a ser feliz, va a tener esta felicidad duradera y por un motivo que es duradero también, va a ser a quien que se deleite en la ley del Señor. ¿Qué es deleitarse? Pues es este placer de estar saboreando algo, de estar en algo que es agradable. Y bueno, la ley del Señor, pues es su palabra, ¿no? Vamos a verlo ya después más detalladamente, un poco más estructurado acerca de la división, precisamente de los estilos literarios, de la ley, de la narrativa, la poesía y demás. Pero aquí la idea del autor es, pues, todo lo que viene de Dios, todo lo que, tanto sus mandatos como su propia sabiduría. Entonces, cuando nos gozamos, cuando disfrutamos de lo que dice la ley del Señor, vamos a ser felices, vamos a ser dichosos. No solamente esos, aquellos que meditan día y noche. Esto de meditar lleva a la idea de estar pensando continuamente las escrituras, de estarlas repitiendo, de que todo lo relacionemos con lo que dicen las escrituras, de que veamos que todo se relaciona con la sabiduría de Dios y que eso lo contiene las escrituras y que nosotros podemos cada vez aprender más de ellas y tomar mejores decisiones si estamos pensando continuamente en ellas. Todo lo relacionamos con ellas. No sé si les ha pasado con algo que les haya apasionado, este, que de repente eh, lo tienen tanto en la mente que cualquier cosa lo relacionan con eso, con lo que están aprendiendo o con lo que les apasiona. Hay una serie en Netflix de una abogada que es autista, es creo que china o coreana, no sé, pero esta persona es autista y es una abogada, pero le gustan mucho las ballenas. Entonces, pues todo lo relacionaba con ballenas. Sus casos los relacionaba con algún tipo de ballena. Y todo para ella era ballena. Y cuando le prohibían así como, ya deja de hablar de ballenas, como que se bloqueaba y no sabía qué hacer. Y cuando le permitían relacionárselo con ballenas, pues era cuando más podía entender las cosas y inclusive resolvía los casos relacionando los problemas con el tema que le apasionaba, que eran las ballenas. Pues bueno, así sucede con la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros la estamos meditando, nos apasiona, la tenemos siempre en nuestra mente, todo lo relacionamos y le encontramos la respuesta a las cosas con lo que nos dice su palabra. Y como consecuencia, vamos a ser dichosos. Y pone aquí una analogía de un árbol que está plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Aquellos que realmente se deleitan y meditan en la ley del Señor son ese árbol. Y ese árbol no da fruto por sí solo, se está alimentando constantemente de algo, del río. Y ese río es lo que nos está dando Dios, es esa enseñanza. Entonces, la manera en que ese árbol va a dar fruto es que esté constantemente alimentado de ese río. Sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera.
Eh, Hay que tener mucha atención a qué se refiere. Es dar este fruto, es eh, ese árbol no significa que va a hacer todo lo que quiera y lo pueda hacer, sino más bien va a ser para lo que está diseñado, que es crecer, es llenarse de hojas, es dar fruto. Todo cuanto hace prospera. Esa es la idea, de que se desarrolle ese árbol y crezca bien y dé el fruto que tiene que dar, para el cual fue diseñado. Y ese árbol somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A estar deleitándonos y meditando en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos? Yo se les pongo el ejemplo. Yo conozco la Biblia desde que tengo los 6 años de edad y créanme, hay varios momentos en mi vida donde me he estancado, donde no he querido, donde no he apreciado lo que dice la palabra, donde siento que ya aprendí todo lo que tenía que aprender, donde una de las preguntas que les hacía en la encuesta del canal era, ¿sientes que no has aprendido nada nuevo últimamente, a pesar de haberlo leído, a pesar de estar leyendo la Biblia continuamente o por bastante tiempo? Y la respuesta es que a mí me ha pasado también eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para restaurar nuestro amor a la palabra de Dios, para deleitarnos en la ley del Señor? Pues bueno, la idea de este curso es precisamente también eso, restaurar nuestro amor por la palabra de Dios. Y para aquellos que la aman, esto es como golosinas, les va a encantar. Ok, vamos con lo siguiente. De momento. ¿Cómo vamos a trabajar? Eh, la manera en que vamos a trabajar en este curso es de la siguiente, es la siguiente manera. Vamos a estudiar ejemplos en las escrituras de estos estilos literarios. Vamos por ejemplo, si vamos a tratar el tema de narrativa y de patrones narrativos, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a desglosarlos, a analizarlos, a comentarlos, y al final vamos a ver eso, pues, qué tiene que ver con nosotros. Lo mismo con la poesía, lo mismo con el discurso. eh, y vamos a hacer una reflexión grupal. Eh, También vamos a estar viendo unos videos que nos van a ayudar a entender mejor estos temas. Estos videos vienen del el canal de YouTube Proyecto Biblia en Español, que a su vez es un derivado de Project Bible, que está en inglés y los cuales quienes hacen esos estudios que al final se desglosan en videos muy didácticos son Tim Mackey y John Collins. Son muy buenos estas personas y les voy a comentar por qué. Ahorita estoy estudiando una maestría de, de las artes bíblicas y nos dejan leer libros muy técnicos y muy académicos. Y pues bueno, ahí hay que rascarle, hay que estarle leyendo, hay que ir entendiendo qué es lo que nos están diciendo y a veces pues cuesta trabajo hilar las ideas. Pero bueno, ya que las hilas dices, órale, qué padre, ¿no? Lo que nos están enseñando. Pues resulta que mucho de lo que he estado aprendiendo, estas personas, Tim Mackey y John Collins, lo explican muy sencillo en sus videos. Entonces, conceptos muy complejos, ellos lo explican de manera muy sencilla y muy didáctica. No solamente eso. También están haciendo podcasts donde detallan, ellos están como dialogando, están platicando y detallan más estos temas, como si fuera una conversación de alguien que tiene dudas y están ahí pues detallando el tema, que es un poco la idea también de una meditación grupal, de poder profundizar en el tema a través de un diálogo. Y ellos lo hacen a través de ese podcast, que es parte también de lo que vamos a estar escuchando. Y la idea es estar viendo estos videos, escuchando esos podcasts para que nosotros los podamos comentar y para que nosotros podamos aprender de ello de estos videos que nos están transmitiendo. Entonces, se los recomiendo y sí, y es parte básica de lo que vamos a ver en este curso. Eh,
ese es como vamos a estar trabajando. Les voy a estar mandando los videos por el canal que creé de formación espiritual. Les pido que los que no estén ahí inscritos o los que no se hayan unido se puedan unir y a través de ese medio les voy a estar mandando los videos que van a hacer semanalmente. Eh, También estas sesiones van a estar divididos en tres partes. La primera parte, yo les voy pues sí, a dar una clase o dar pues una enseñanza. Esto va a durar alrededor de 30 o 40 minutos y va a ser participativo. Yo les voy a estar preguntando, les pido que tengan la intención de participar, que cuando les pregunte algo, alguien quiera contestar. Si no, pues yo me sigo de filo. Pero creo que parte de aprender mejor las cosas es cuando interactuamos, es cuando ustedes tienen la intención de aportar o de si tienen dudas, de expresarlas, porque si no, pues se va a quedar en una clase que a lo mejor puede ser muy buena, pero que se les va a olvidar en 2 días. Si no participan, si no interactúan, es muy fácil de olvidar lo que se está enseñando. Y si participan y se involucran, probablemente les va a quedar más tiempo lo que vayamos a ir aprendiendo. Por eso les pido que estén con esta disposición de querer participar, de querer interactuar. Bueno, esto va a durar entre 30 y 40 minutos. Vamos a tener otros 15, 20 minutos para dudas y comentarios de todo lo que se ha estado viendo, de los videos, del podcast, de la misma clase, de los ejemplos, o de algo en particular relacionado al tema que quieran tratar. Entonces vamos a tener ese tiempo, 15 o 20 minutos, y de ahí otros 15 o 20 minutos para hacer sesiones grupales. Nos vamos a juntar en salas y ahí vamos a expresar cada uno, quien quiera participar, pues, cuál ha sido su experiencia a través de lo que hemos estado aprendiendo, qué es lo que más le ha llamado la atención, qué es lo que más le ha fascinado, qué es lo que no sabía que ahora aprendió. Pues bueno, ahí lo pueden compartir. ¿Por qué vamos a hacer esto? Voy a insistir. La idea de que nosotros nos involucremos y aportemos de lo que estamos aprendiendo es muy didáctica y se nos va a quedar. De verdad, cuando nosotros hacemos este ejercicio de querer aportar, de querer comentar algo, es más probable que se nos quede lo que estamos aprendiendo. Y esto es parte de la formación espiritual que ahorita vamos a comentar. Y pues bueno, el temario es ya lo deben tener en el PDF, si no, pues me mandan un mensaje y me lo solicitan. Básicamente, las primeras 2 clases es pura teoría. Vamos a ver introducción al estilo literario y meditación en la literatura judía. Sí va a ser un poco más pesado porque sí es teoría, pero bueno, necesitamos una base para comenzar a hacer ya la parte práctica. Entonces, las primeras 2 clases es teoría. Ojo, hoy es la primera clase, el siguiente sábado no va a haber y hasta el sábado 13 de julio continuamos con estas sesiones. El siguiente sábado yo no voy a poder, por eso no va a haber clase, pero ya de ahí, ya todos los sábados que siguen, ya va a haber sesión. Y de ahí ya vamos a la parte práctica. Son 3 sesiones para narrativa, 3 sesiones para poesía y 3 sesiones para discurso y al final una sesión para reflexión y preguntas. Entonces, pues bueno, el temario más a fondo lo pueden consultar en el documento de PDF que les mande. Si no, me lo pueden solicitar a mi número. Vamos a citarnos un poco en qué campo de estudio caemos en este curso. Lo que vamos a estudiar se le conoce como teología bíblica y que es una parte los estilos literarios son una parte de este campo de estudio, que es la teología bíblica, y que roza con otros campos de estudio, que es la formación espiritual, la teología sistemática, la historia bíblica y la hermenéutica. Eh, ¿Por qué roza con ellos? Porque vamos a ver cosas relacionadas a estos 4 campos de estudio. Para eso les tengo que explicar qué es cada uno. La formación espiritual trata de que nosotros podamos tener un desarrollo en nuestra madurez.
de forma espiritual. Eh, Esto significa que debe haber un cambio interno, un cambio en nuestro espíritu, en nuestra manera de ver las cosas. Y este cambio interno se expresa en cómo interpretamos el mundo o lo que sucede, y se expresa también en las decisiones que tomamos a través de cómo nosotros vamos cambiando por dentro. La formación espiritual se apoya mucho de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, ustedes ya deben de saber cuáles son, si no, les doy ejemplos. Es el estudio bíblico, es la oración, es la gratitud, es, es la alabanza, es el dominio propio. Son maneras en que nosotros vamos a buscar practicarlas, que nos va a llevar a que nuestro interior vaya cambiando y que a la vez se exprese en cómo nosotros nos vamos a comportar. Esas son las disciplinas espirituales. Particularmente la disciplina espiritual con la que nosotros vamos a hacer este ejercicio en el curso es con el estudio bíblico, y más específicamente con el estudio literario, con el estudio de estilos literarios de la Biblia. Entonces vamos a estar rozando con esto, ¿no? Y la idea es que nosotros vayamos cambiando nuestro pensamiento, nuestro interior, a través de este estudio. ¿Ok? Otro campo con el que tenemos relación en este estudio es la teología sistemática. La teología sistemática lo que es básicamente agarrar conceptos, ideas y explicarlos a través de lo que dicen las escrituras. Pero, por ejemplo, agarramos el concepto de fe y vemos todo lo que dice las escrituras acerca de la fe para formar una idea en conjunto y ya tener una explicación de qué es la fe. Para eso podríamos contestar preguntas como ¿qué es la fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo se mantiene la fe? ¿Cómo se pierde la fe? ¿Para qué nos sirve la fe? Y todo ese conjunto de ideas que rodean la fe es todo un campo de ideas que van a rodear ese concepto. Y a eso se le conoce como teología sistemática. No lo vamos a estudiar así. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a estudiar, pero sí tiene que ver. Bien. También otro campo que es importante en lo que vamos a hacer es la historia bíblica. Eh, Debemos conocer un poco de la historia de la Biblia, y ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos, pero debemos conocerla porque debemos situarnos en qué momento histórico vamos a leer lo que vamos a leer para saber qué estaba pasando y saber por qué se escribió eso. Vamos a aprender también que la historia bíblica es una revelación progresiva. Esto es que Dios se fue dando a conocer de una manera progresiva. Esto debido tal vez a las limitaciones individuales y limitaciones históricas, contextuales, en que se estaba viviendo la humanidad, que probablemente si se hubiera dado a conocer Dios de una sola vez, no hubiera quedado tan claro. Entonces Dios a través de la historia de la humanidad y particularmente de los israelitas y los judíos fue que se fue dando a conocer de a poco para que pudiera quedar más claro quién es Él y cuál es su plan para nosotros. Eso se le conoce como revelación progresiva. Es una progresión del entendimiento del plan de Dios a través de la historia humana. Y el otro campo es hermenéutica. Para los conocedores, pues bueno, la hermenéutica es la interpretación de las escrituras. Y para los que no son conocedores, pues es lo mismo. Este, Sabemos que cuando no tenemos las herramientas necesarias y leemos las escrituras, podemos entender diferentes cosas. Y lo que hace la hermenéutica es darnos estas herramientas para poder entender exactamente lo que quiere dar a entender el autor y no lo que nosotros creemos que dice. De eso se trata la hermenéutica, nos da esas herramientas para interpretar correctamente el texto. También vamos a apoyarnos un poco de la hermenéutica.
La hermenéutica en sí es una serie de procedimientos, bueno, es un procedimiento que tiene una serie de pasos y que a veces puede ser un poco pesado. Se los digo por experiencia, también he estudiado hermenéutica y a veces dices, ay, tengo que saber pues, de historia, del contexto cultural, de literatura, de lenguas hebreas, griegas, arameas, para entender un texto. Bueno, la idea de este curso es precisamente esta parte hacerlo muy digerible, para que no sientan como que, ay, ¿a poco tengo que estudiar todo eso para entender mejor la Biblia? Pues lo ideal es que sí, pero si no tenemos esta formación, esta preparación o este incentivo, podemos empezar por aquí, por algo muy sencillo, que es entender los estilos literarios. Y aquí es donde ya entramos propiamente con la teología bíblica. La teología bíblica es entender lo que nos dice la Biblia a la luz de lo que estaba pasando en el momento en que escribieron lo que estamos leyendo, eh, a la luz de la intención del autor y cómo lo escribió. Si su intención era que se entendiera todo conforme lo escribió, eso es un discurso. Si su intención es que entendamos algo a través de un acontecimiento histórico o a través de la historia de una persona, eso es una narrativa. Si su intención es que entendamos algo a través de figuras literarias, de una analogía, de una comparación, de que sintamos mejor las cosas, pues eso puede ser a través de la poesía. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entender mejor la intención del autor y para eso tenemos que entender bien qué estilo literario está usando y en qué momento. Y para eso nos apoyamos de la teología bíblica. ¿Ok? Para eso tenemos que tener una base de qué trata la Biblia, su historia. Y vamos a ver un repaso de menos de 5 minutos acerca de la historia de la Biblia. Y sobre todo esto va para aquellos que a lo mejor van empezando, ¿no? Que dicen, ah, pues ¿de qué trata la Biblia? Bueno, la Biblia está, está en un marco histórico de acontecimientos que narran la historia del pueblo israelita. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con Génesis, que habla acerca de la creación y de ahí va desarrollando la idea de lo que pasó. Mm, Digo, todo esto es con un ambiente teológico donde habla acerca de que Dios creó a todo lo creado a través de su palabra, a través de lo que dijo, y creó la humanidad, y después de eso descansó. Habla también acerca de cómo se crearon las primeras naciones. Y después se centra en la historia de un personaje que es Abraham. Aquí es donde empiezan a hacer la historia ya más específica de un pueblo que van a ser los israelitas. Se centra en la historia de Abraham, después de su hijo Isaac y después de su hijo Jacob, que también se llamaría Israel. Israel tendría 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel y por una hambruna se irían a Egipto. En Egipto, ahí se quedarían a vivir por alrededor de 300 años y pues bueno, ya después Egipto hace esclavos a los israelitas. De ahí nace y sale Moisés, que fue adoptado por la hija del faraón, mata a un guardia, se escapa, Dios habla con él, medio inseguro regresa para liberar a su pueblo, lo libera y se van al desierto. Ahí viven 40 años. Eh, los detalles pues ya los conocerán después, pero bueno, se quedan 40 años hasta que llegan a la tierra que Dios les prometió, este, que Dios les había prometido que iban a llegar, empiezan a conquistarla a través de Josué y después de eso, pues hay un momento donde como que pues, hay conflicto con las naciones, vecinas de esa tierra y donde a veces eran
subyugados o eran conquistados por estas naciones. Y de repente Dios escogía a ciertas personas para liberar a su pueblo. Estas personas que escogía para liberarlos y para gobernar a su pueblo se les conoce como jueces. Eh, y pues bueno, después de este periodo de los jueces, el pueblo empieza a reclamar un rey para que puedan unificarse en una sola nación y puedan pues tener una persona que los esté dirigiendo. Este primer rey es Saúl, después lo sigue David, que va a ser muy importante en la historia bíblica, David. Después seguiría su hijo Salomón, ¿Mandé? y después de Salomón, el reino se va a dividir en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Aquí ya estamos en el año 930. 930 antes de Cristo. Todos estos años antes del cero son antes de Cristo. Entonces se da la división del reino del norte, que se le llamaría Israel, y el reino del sur, que se le conoce como Judá. El reino del norte, de plano, sí se alejó de Dios y empezó a adorar otros ídolos, y eso lo llevó a que otra nación lo pudiera conquistar, los asirios. El reino del sur, que sería Judá, estaría dirigido por descendientes de David, y habría la mayoría reyes malos y uno que otro rey bueno, que obedecería y adoraría a Dios y se mantendría por más tiempo como un reinado, hasta que después llegarían los babilónicos y los conquistarían. Al conquistarlos, pues bueno, unos los matan, otros los deportan, los llevan a Babilonia, y otros escapan y se esparcen por toda la región. Ese momento se le conoce como el cautiverio de Israel, que es el año 722. Después de eso, de cierto tiempo, Dios permite que algunos judíos puedan regresar a Jerusalén, que es la capital del reino del sur de Judá, y que puedan reconstruir tanto la ciudad como el templo, que en un inicio lo hizo Salomón. Una vez que hacen la reconstrucción, que regresan y empiezan a hacer la reconstrucción, empiezan a reconstruir básicamente lo que sería su nación. Aquí, pues bueno, se empiezan a reconstruir, pero ya básicamente a partir de ese momento ya no serían una nación libre. Ya otros pueblos llegarían como imperios a conquistarlos y siempre estarían a la disposición de estos pueblos conquistadores. Eh, Hay un momento, hay un corto periodo, antes de que nazca Jesús, que son medio libres, donde unos judíos, conocidos como los macabeos, pudieron liberar a los judíos los pudieron liberar de la opresión de los romanos. Pero duró poco tiempo. Después los romanos llegaron y los aplastaron y los conquistaron. Y en este contexto es donde nace Jesús. Aquí acabamos de narrar todo lo que habla acerca del Antiguo Testamento. Después, el Nuevo Testamento ya habla acerca de lo que pasó un poquito antes de que naciera Jesús, y después de su nacimiento, con la llegada de nuevas noticias, de lo que se le conoce como el Evangelio y de su ministerio. Eh, Crucifican a Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, y sus seguidores empiezan a formar la iglesia basado en lo que anunciaba Jesús, que es la llegada del reino. Esta iglesia se empieza a extender por todo el territorio conocido, y a través de personas que fueron misioneras, de los cuales el único registro que se tiene un poco más exacto es el de Pablo, los viajes que hizo Pablo para dar a conocer el Evangelio. Y básicamente la historia acaba en cuando Pablo es arrestado y se lo llevan para Roma. Y ahí acaba la narración bíblica. Todo esto que acabamos de ver es la historia de la Biblia. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Déjame ver cuánto tiempo tengo. Ok. La historia israelita muestra tres cosas.
que la historia de Israel es una historia teológica. Todo lo que acabo de narrar, a través de las escrituras, nos van explicando el por qué y cómo reacciona Dios. A través de esta historia vamos a entender cómo es el carácter de Dios, pero también vamos a ver cómo es el ser humano y cómo reacciona ante lo que Dios hace y Dios cómo reacciona ante lo que hace el humano. Y así podemos conocer la naturaleza de los dos. Es una historia teológica, también porque nos explica que todo lo que pasa tiene un propósito, tiene una explicación, son consecuencias de algo que pasó anteriormente y a la vez lo que está pasando va a tener consecuencias y a la vez todo eso va conducido por un plan que Dios diseñó, teniendo en cuenta las debilidades del ser humano, teniendo en cuenta su pecado. Es una historia teológica y hay que entenderla como tal, porque el énfasis en la Biblia es precisamente eso, no es explicar cronológicamente los acontecimientos, sino es dar a entender el por qué pasó lo que pasó a la luz de lo que Dios nos está mostrando. Por eso es una historia teológica. Hay una revelación progresiva, lo que les platicaba. Dios se va dando a conocer y va dando a conocer su plan de una manera progresiva. Poco a poco va dando a conocer un poco más de su plan hasta la culminación con la llegada de Cristo. Y hay que ubicarlo porque entonces la Biblia se escribió en ciertos momentos y hay que entender en qué momento se escribió y saber cuál era el entendimiento de esa revelación. Por otro lado, la llegada necesaria del reino de Dios y su Mesías. Esto es parte del plan de Dios que se narra en toda esta historia bíblica. Pero para entender el significado de por qué llegó Jesús a anunciar acerca de su reino, del reino de Dios, debemos entender todo el bagaje cultural e histórico de los israelitas. Lo que les acabo de comentar, cómo es que se formaron como un reino, por qué era tan importante para ellos, por qué se perdieron como reino y qué significó para ellos el haber sido el haber sido, el ser conquistados por los babilónicos. Y ese sentimiento y el sentimiento de una esperanza de que Dios nos iba a restaurar como una nación poderosa y grande, es lo que llevó a que reaccionaran como reaccionaron cuando Jesús llegó a anunciar ese nuevo reino. Debemos entenderlo. Y para eso, pues es parte de la historia. Y aquí vamos a contestar una pregunta importante, y es cómo se formó la Biblia en la historia israelita. Este, Porque sabemos que está la Biblia, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo es que se fue formando. Pensamos que a lo mejor, pues el libro ya estaba hecho y cayó del cielo a las librerías donde las compramos, ¿no? No, 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 no fue así. No, 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 no llegó así la Biblia, ¿no? La Biblia se fue formando a través de toda esta historia que acabamos de ver. La Biblia fue una formación de, de unos escritos que se fueron haciendo a través de la historia de los israelitas y de los judíos. Y cuando lo vemos así, vamos a entender ya varias cosas que a lo mejor no habíamos entendido. ¿Y cómo es que se empezó a formar la Biblia? Pues bueno, vamos a empezar desde la época de Abraham. ¿Cómo sabían la familia de Abraham o aquellos que conocían esta historia acerca de la creación? ¿Cómo sabían acerca de la creación? ¿Se han preguntado eso? Fue a veces con ciertos aspectos que vemos en las escrituras acerca de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, creemos que de repente estaba Abraham caminando, llegó el Espíritu Santo y le dijo, así fue la creación. Y así como, ah, pues órale. Pero hay que entender que la Biblia sí fue formado a través de los medios culturales y reales que hay en la historia. Y probablemente no haya sido tan así. Probablemente Abraham escuchó la historia de la creación de sus padres, de sus abuelos, de los cuales también lo escucharon a través de sus padres y de sus abuelos, y de los cuales también lo escucharon de sus padres y de sus abuelos. ¿Y cómo fue que contaron esta historia? Muy probablemente fue tradición oral. ¿Qué significa esto de tradición oral? Pues bueno,
los primeros que tenían conciencia y que podían tener comunicación, que podían hablar, se los fueron transmitiendo a sus siguientes generaciones a través de pues, lo que iban transmitiendo con el lenguaje que tenían en ese momento. Así fue la creación y les contaban la historia. Y esta historia que les contaban, pues a la vez se la contaban a sus hijos. Así Dios creó, así Dios hizo la creación y se la iban contando a sus hijos. Hasta un momento que pues ya se había desarrollado la escritura, una escritura muy básica, pero ya se había desarrollado y donde se empezó a escribir esta historia a través de esta escritura. ¿Cómo eran las primeras escrituras? Pues probablemente eran tablillas de arcilla, donde con una cuña, con un palito o algo, iban haciendo marcas, que eran, digamos, las primeras letras, y iban contando esa historia a través de estas tablillas. Y probablemente para tener este registro, para tener registro de la historia, pues le van contando de tal manera de que ya fuera, pues digamos que la historia real, la versión más idónea de esta historia, que es el de la creación. Y probablemente se dieron cuenta, pues bueno, pero sigue existiendo historia, las familias siguen teniendo su historia, pues vamos a seguirla registrando a través de estas tablillas. Y muy probablemente estas historias se fueron registrando en estas primeras tablillas, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob. Pero como pues cuesta mucho trabajo conseguir hacer estas tablillas y la escritura y pues no puedo contar todo lo que me pasa, pues voy a seleccionar aquellas historias que tengan que ver con lo que creo que es importante y es hacia dónde nos está llevando Dios. Y en todo ese proceso que les estoy narrando es también un proceso espiritual, un proceso donde el Espíritu Santo está actuando y está dirigiendo las decisiones de estas personas para precisamente hacer eso y que quede registrado estas historias de la manera que tienen que quedar registrado para que quede claro y sean verdaderas. Eh, Estas tablillas se fueron juntando y probablemente llevaban estas tablillas a Abraham y su descendencia hasta que llegaron a Egipto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ya en Egipto. Recuerdan que Moisés llegó, fue adoptado por la hija del faraón y que en un principio los egipcios tenían mucha estima con los israelitas por José. Entonces probablemente lo que hicieron los egipcios fue como, ah, bueno, pues es un pueblo al cual pues tenemos cierta estima y como nosotros tenemos nuestros registros históricos y demás, pues vamos también a guardar estos registros de estas tablillas de su historia como familia y las vamos a guardar también aquí en nuestra biblioteca del imperio, nuestra biblioteca egipcia. Muy probablemente Moisés pudo tener acceso a esas historias, a esas tablillas, y de ahí que se haya formado tal vez la idea o que haya recopilado estas tablillas de la creación y de la familia de los israelitas para poder formar lo que se le va a conocer como el Pentateuco. Esto es los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, básicamente se le atribuye la autoría de estos primeros 5 libros a Moisés, pero muy probablemente él no escribió todo, sino más bien, por lo menos en Génesis, él hizo una recopilación de la información a través de estos documentos y ya él ya lo formó en un solo documento, donde él pues ya vio qué ponía y qué no. Voy a insistir, todo este proceso lo fue guiando el Espíritu Santo. Entonces, Moisés compiló, editó y escribió el Pentateuco. ¿Por qué? Pues porque iba a ser el documento que le iba a dar identidad a los israelitas como nueva nación, como nación liberada de Egipto. Ya eran un pueblo, y era un pueblo que estaba comenzando y que iba a llegar a una tierra donde se iba a sentar, que era Canaán. Continúa la historia, y ya una vez que los israelitas ya se formaron como un reino, fue que también se empezaron a hacer varios escritos. Se le conoce como los escritos del reino, donde
no solamente se iba a preservar lo que ya había escrito Moisés, sino también se iban a narrar historias anteriores que eran relevantes al reino. De ahí que se haya escrito, por ejemplo, la historia de Ruth, que es la abuela de David. ¿Por qué? Pues porque David era el rey. Pues vamos a buscar qué fue lo que pasó con sus padres y abuelos o bisabuelos y vamos a ponerlo en un registro para tenerlo ahí como, como, como un documento importante para el reino. De ahí las historias de Samuel, también los profetas que iban llegando, probablemente también ellos escribían y en algún momento el reino recibía estas historias de los profetas en sus escritos y los guardaban y los tenían ahí. Ahora, hay una historia curiosa que es con el rey Josías. El rey Josías del reino del sur, en un momento donde estaban remodelando no recuerdo si su palacio o el templo, derribaron una pared y se encontraron con la ley de Moisés, con el Pentateuco. Y por lo que dice la narración, no sabían que existían y no lo habían leído desde hace mucho tiempo. Entonces, por ahí alguien guardó lo que había escrito Moisés y lo dejaron de leer. En algún punto de la historia lo dejaron de leer, lo dejaron de tener como un documento importante. Entonces el rey Josías al encontrarlo se da cuenta, ¿esto qué es? Oh, es valioso, es nuestra historia, es la historia de Dios y no la estamos cumpliendo. Entonces empieza a hacer reformas para que se empiece a leer el Pentateuco y para restaurar la Pascua y para restaurar varias cosas que decía la ley de Moisés. Y como que el pueblo empieza de nuevo a tener la identidad de su nación a través de este escrito. Eh, Más adelante en la historia, pues llega el cautiverio de los babilonios para los judíos, los deportan, los tienen como esclavos, y en ese momento los, los judíos necesitaban también volver a su identidad de quiénes eran y quién era su Dios. Entonces, ahí también hubo un gran momento histórico donde eruditos judíos compilaron, estructuraron e interpretaron y tradujeron las escrituras hebreas por Esdras. Si ustedes leen el libro de Esdras, narra un poco qué fue lo que pasó aquí. Al ser deportados a otra nación que tenía otra lengua, poco a poco fueron perdiendo su lenguaje, que era el hebreo y lo fueron sustituyendo por el arameo. Entonces las escrituras que estaban en hebreo era, pues ya no las podían entender bien porque aunque es parecido, no era igual el lenguaje. Entonces ya no sabían exactamente qué era lo que decían. Entonces lo que hizo Esdras fue, ok, pues les voy a leer lo que dicen las escrituras, pero también las voy a interpretar para que ustedes entiendan qué es lo que estoy leyendo. Y muy probablemente también lo que hizo Esdras fue no solamente compilar todos los libros históricos que formarían más adelante lo que es la Biblia o el Antiguo Testamento, sino también probablemente las debió haber traducido al arameo para que fuera entendible pues lo que estaban leyendo. Ese es un gran momento donde se compiló lo que estaba escrito hasta ese momento. Más adelante, un poco antes del nacimiento de Jesús, hubo varios escritos, no solamente los escritos que conocemos como deuterocanónicos, el podcast habla más acerca de eso, sino más bien hubo escritos también que se le conocían como apócrifos. Ya para más detalles pueden escuchar el podcast que les mandé. Y también hubo un gran acontecimiento que fue la traducción de las escrituras hebreas o arameas al griego. Y esta versión de la traducción al griego se le conoce como la Septuaginta. También tiene toda una leyenda y una historia que no contaré por cuestión de tiempo, pero bueno, se tradujeron al griego, que era ya el lenguaje dominante en ese entonces. Entonces, ya en el momento en que llegó Jesús, ya existían las escrituras en arameo, en hebreo, en arameo, que era probablemente los que la leían en Jerusalén, y todos los alrededores donde vivían judíos que se habían escapado en el momento del cautiverio babilónico, que probablemente ya hablaban griego porque ya era el imperio que estaba gobernando, ellos leían la versión griega, que era la Septuaginta.
y que es probablemente la versión que utilizó Pablo y que utilizaron en los viajes misioneros, porque pues era la versión que podían entender los judíos de habla griega. Más adelante, pues se forma la iglesia y en diferentes ciudades. Y empiezan a tener problemas de falsos maestros, de prácticas erróneas, de entendimientos incorrectos acerca del reino de Dios. Y para aclarar las ideas y para corregir estos errores, fue que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento. La mayoría por Pablo y una que otra carta general por ahí. Y estas cartas tenían la intención de corregir esas situaciones que estaban en la iglesia. Y así es como se fue formando poco a poco el Nuevo Testamento, hasta que terminó con Apocalipsis, que probablemente lo escribió Juan. Hay una teoría de cuál Juan, pero bueno, lo escribió un Juan. Entonces, ahí se cierra el Nuevo Testamento. Y así es como se escribe toda la Biblia, básicamente. Esta es la historia de la formación de las Escrituras. Ahora, vamos a acabar con 7 premisas para este estudio. En este estudio, que es acerca de formación espiritual, vamos a considerar estas 7 premisas. La primera es, Dios ha usado la lengua para comunicarse, la lengua humana. Esto es, la Biblia, a pesar, o más bien, gracias a que fue inspirada por el Espíritu Santo y que es un libro espiritual, se escribió por medios humanos, con una lengua humana y una lengua que está inmersa en una cultura. Dice en Juan 1 versículo 1, en principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios, todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. Parece trabalenguas, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que eh, en, antes que todo, desde un principio ya estaba el Logos, que en otras traducciones lo dice como es el verbo o la palabra, y que se está refiriendo a Jesús. Dice que él estaba ante Dios y que él era Dios, y que a través de él todo lo que existe existió. La creación fue producto de lo que hizo el Logos, que es la palabra. Y esto tiene un concepto filosófico muy profundo, pero para fines del curso, nada más lo que les voy a comentar es de que tiene que ver con la comunicación. Dios que es todopoderoso, que lo conoce todo, que es inmenso, que lo sabe todo, ¿cómo se iba a dar a conocer ante seres tan finitos, tan limitados como nosotros? Pues sí, a través de la historia de los israelitas se fue dando a conocer, pero no era suficiente. Era necesario que él tuviera un medio de comunicación más efectiva para entender realmente lo que él sentía por nosotros y lo que él nos quería dar a conocer. Y esa palabra entonces, esa comunicación para darse a conocer, se encarnó, se hizo hombre, que es Jesús. Entonces, la manera en que nosotros podemos conocer a Dios es conociendo quién es Jesús, que es un ser humano. O sea, ya tenemos algo con el cual podemos conectar, porque es igual que nosotros hasta cierto punto. Por eso el Logo se encarnó en Cristo, en Jesús, para que nosotros pudiéramos tener una comunicación con Dios, pudiéramos conocerlo mejor, de una manera más vivencial, más experiencial, y es a través de este hombre que existió, que es Jesús, y que pues ahora ya está sentado a la derecha del trono de Dios. Eh, pues Dios se comunicó haciéndose hombre para que lo conociéramos de manera experiencial, pero si no somos atentos, no lo vamos a reconocer. Ahorita esto vamos a profundizar. Una vez que el logos, la palabra, pues se da a conocer, ¿cómo es que nosotros llega la información si ya no está presencialmente como persona en este mundo? Pues a través de un documento, a través de dejar evidencia, que era la práctica de los israelitas. Todo lo documentaban, de ahí la formación de las escrituras. Lo mismo sucedió cuando llegó el Logos y lo escribieron. A esto se le conoce como, pues bueno, es el Grafos. El Grafos
es la palabra pero escrita, ya en un documento. Otra premisa para este curso es que el lenguaje humano es un arte y tiene diferentes expresiones y matices. Puede variar por época, idioma, propósito, estilo, cultura, etcétera. No es lo mismo que cómo se escribe hoy a cómo se escribía en la Edad Media, a cómo se escribía en la época de Jesús, a cómo se escribía en la época de Abraham o de Moisés. Hay diferencias tanto culturales, históricas, de estilo y demás. Eh, para eso debemos entender que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y que estas lenguas tienen una característica cultural pues muy marcadas. Por ejemplo, es un lenguaje no muy específico. Si quieres tener una palabra específica, no la vas a encontrar en estos lenguajes. Lo que hacen estos lenguajes es encerrar en una palabra varios conceptos relacionados. Y lo que le da el significado es el contexto de lo que dice anteriormente o de lo que va a decir después. Entonces, es un lenguaje no muy específico y debemos entender que el Antiguo Testamento está escrito así para entender mejor cómo hicieron el trabajo de traducción y cómo nosotros lo podemos interpretar. El griego, el lenguaje griego que llegó con el Imperio Romano, este, fue el que se usó para la escritura del Nuevo Testamento y es un lenguaje muy específico, ya como que hicieron palabras muy específicas para designar ciertas acciones o ciertos conceptos. Y en ese lenguaje fue escrito el Nuevo Testamento. Hay uno que otro arameísmo en el Nuevo Testamento que existe. Arameísmo me refiero a que son palabras en arameo que tal cual, como sonaba, la pasaron al griego. Por ejemplo, cuando Jesús dice Elí, 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 lama sabactani, es un arameísmo. Eso es arameo, pero pues lo pusieron ahí y pues al final el lenguaje es arameo. Y las escrituras tienen entremezclados tres estilos literarios principales, que son los que vamos a estudiar en este curso, que es la narrativa con el 43%, la poesía con el 33% y el discurso con el 24% de toda la Biblia. ¿Cuál es el que domina aquí? Ay, perdón. ¿Cuál es el que domina aquí? Es la narrativa, si se dan cuenta. ¿Por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta que la manera en que nosotros se nos queda alguna información o algún dato es cuando nos las cuentan a manera de historia. Cuando nos cuentan una historia, nosotros se nos va a quedar más grabado lo que se nos está diciendo y lo que se nos está enseñando, a que si se nos explica un concepto como tal. Por eso la narrativa es predominante, porque a través de la narrativa es que se enseña mucho de quién es Dios y de lo que nos quiere transmitir para que se nos quede grabado. La poesía también es el segundo más amplio en la Biblia. ¿Y por qué la poesía? También porque lo que hace Dios no solamente es llegar a través de nosotros por medio del intelecto, sino a través de nuestras emociones. Y la poesía apela a nuestras emociones. ¿Cómo le podemos hacer para transmitir una emoción a través de un documento escrito? Pues ahí es donde entra la poesía y es también lo que vamos a estudiar. Y por último, el discurso, que es básicamente una explicación ya un poco más clara, más detallada, y que es lo que solemos usar más cuando queremos transmitir una idea clara. Es lo que usamos comúnmente más en los sermones y en las predicaciones. Pero si se dan cuenta, es lo que menos abarca la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo demás, este pues tiene un propósito más duradero y más de formación espiritual. Esto es, nos lleva a cambiar más nuestra manera de pensar. Tal vez sea menos práctico en el sentido de decirnos exactamente lo que tenemos que hacer, pero como va cambiando las acciones a través de la historia, los objetos, todo va cambiando, lo que busca la Biblia es que nosotros aprendamos a pensar más como piensa Dios, como piensa Jesús, para que aunque cambien las circunstancias y cambien las situaciones, nosotros tomemos las decisiones correctas porque nuestra manera de pensar ya cambió. De ahí que sea importante estudiar los demás estilos literarios, que es la narrativa y la poesía. Todo esto, estos tres estilos literarios principales, forman una literatura sofisticada,
Cuando lo veamos se van a dar cuenta de a qué me refiero con sofisticado. Es sorprendente cómo está estructurado y tiene una lógica muy bien pensada, muy sorprendente. Y pues bueno, por poner un ejemplo, hay literatura contemporánea que también es muy preciada, pero pues bueno, no llega a los niveles que vemos en las escrituras, pero que nos ayudan a darnos una idea de cómo puede ser una estructura bien hecha en escritos contemporáneos, en escritos actuales. Por ejemplo, Rayuela de Cortázar, que está escrito de tal manera que puedes leer diferentes capítulos y aún así armar la historia. Cien años de soledad de García Márquez, que es la historia de los Buendía y que también tiene ahí su complejidad y su tipo de literatura que es como, es, es historia mágica, no me acuerdo, narrativa mágica, algo así. El Señor de los Anillos, que es igual también tiene su complejidad, que el Señor de los Anillos trató de imitar un poco cómo está la estructura del Antiguo Testamento, donde hay partes donde meten poesía, donde hay partes que meten narración, donde está visto de diferentes puntos de vista. Bueno, también es una forma de cómo está estructurado un libro contemporáneo. Laberinto de la Soledad, que es un ensayo de Octavio Paz y que habla acerca de por qué los mexicanos son como son, de acuerdo al punto de vista en que lo ve Octavio Paz. El Aleph también tiene ahí su valor eh, clásico, literario. Un tercer, una tercer premisa es que la formación espiritual es un cambio interno. Eh, Cuando Jesús le reclama a los fariseos pues varias reclamaciones, varias cosas. Una de las que les reclama es esta. Dice, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Lo que básicamente estaba diciendo es que los fariseos aparentaban cumplir con la ley de Dios, pero por dentro no. O sea, por dentro ellos tenían sus motivaciones chuecas, torcidas, que no eran conforme a la voluntad de Dios, y por eso, aunque aparentaban hacer las cosas, realmente no estaban cumpliendo con lo que Dios mandaba, porque desde adentro estaba mal, estaba torcido. Y de eso trata la formación espiritual, cambiar nuestro interior, cambiarlos de adentro. Ahora, aquí un ojo. Una observación, porque yo creo que nos pasa de manera involuntaria y ni siquiera nos damos cuenta o somos conscientes de que somos como los fariseos. Los fariseos se les criticaba por hipocresía, porque pensaban una cosa y hacían otra cosa diferente. Pero a veces nosotros podemos caer en esta situación sin darnos cuenta. Eh, los, ¿Cómo es que nosotros podemos caer en esta situación sin darnos cuenta? Cuando nosotros buscamos hacer las cosas bien sin entenderlas, eh, y decimos que seguimos a Dios sin conocerle. Eso me ha pasado en diferentes etapas de mi vida como cristiano, donde pues digo, pues soy cristiano, me tengo que portar bien, pero a veces ni siquiera quiero. A veces pues prefiero hacer cosas que veo que están mal y ni las entiendo. O a veces digo, pues sí, estoy orando, pero ni siquiera me siento conectado con Dios o lo hago por compromiso o porque me van a preguntar. eh, Voy a la iglesia, pero sé que fuera de la iglesia voy a hacer otras cosas que son contrarias a lo que nos dice la Biblia. Eso me vuelve un fariseo. Y aquí el adjetivo que usa Jesús es ciego. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta que a veces somos así. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, como lo pensaban los fariseos. Porque yo voy a la iglesia, porque yo ofrendo, porque yo leo la Biblia, porque yo oro, yo estoy bien. Y eso no lo hacía estar bien. Por eso les reclamaba a Jesús, es que ustedes lo primero que tienen que hacer es limpiar su interior, es limpiar lo que está dentro de ustedes. Y diciéndome a mí qué es lo que yo tengo que hacer, no está cambiando mi manera de pensar, no está cambiando mi interior. Por eso la formación espiritual es importante, porque eso cambia nuestro interior. Y en automático, si cambia nuestro interior, cambia nuestro exterior, cómo nos comportamos. Queda la parte de afuera del vaso y del plato limpio. Pero ¿qué creen? El cambiar el interior implica esfuerzo y tiempo. No es tan sencillo, porque involucra trabajo. Tenemos que pensarle.
Tenemos que pensar como nosotros estamos pensando y tenemos que cambiar ese pensamiento a través de cómo empezamos a ver las cosas. Es un trabajo, involucra esfuerzo y es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra manera de pensar y para no ser como los fariseos, porque es muy fácil nada más decirnos lo que tenemos que hacer, pero así no vamos a cambiar nuestro interior. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de ver al mundo en las escrituras? Pues nos va a ayudar el estudiar los estilos literarios. Por último, no, por último no, vamos en la cuarta, ya me voy a apurar. La interpretación de la verdad, realidad, se retroalimenta. Eh, Nos dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Eh, Nosotros entendemos la realidad y la verdad conforme se nos fue enseñando de niños o por diferentes circunstancias. La interpretamos de esa manera. Que esta persona no me saludó, le damos una interpretación a como fuimos educados y a cómo hemos entendido las cosas. Es que está enojado conmigo, seguramente hizo esto, probablemente le caigo mal, y a lo mejor la otra persona ni siquiera nos vio. A mí me pasaba mucho porque yo antes usaba lentes, pero eso, el usar lentes hace que no vea pues, mi vista periférica tan claramente. Y cuando no los usaba, peor, pues no veía nada. Entonces a veces no llegaba a ver a personas conocidas y por lo tanto no las saludaba. Y a veces me reclamaban, oye, ¿qué te hice? ¿Por qué no me saludaste si me vistes? Y yo, es que no te vi. ¿Cómo no volteas hacia mí? Pues probablemente volteé, pero no te vi. Por poner un ejemplo, es como interpretamos las cosas. Pero al leer las escrituras, Dios nos va mostrando cómo es realmente, cómo son realmente las cosas, cómo es la realidad. A esto se le llama, así es la verdad. La verdad la vamos a aprender a través de las escrituras. Y si conocemos la verdad, va a cambiar nuestra manera de interpretar las cosas. Y al cambiar nuestra manera de interpretar las cosas, empezamos a cambiar las decisiones y lo que hacemos. Y a su vez, eso nos da mayor entendimiento de cómo es la verdad. Es un círculo virtuoso de conocimiento de cómo son las cosas. Y eso lo encontramos a través de la correcta interpretación de las escrituras. Un quinto principio, el lenguaje es reflejo de nuestro entendimiento. Hay diferencia de entendimiento en el hebreo y arameo y griego, ya lo expliqué hace rato. Por tanto, hay que esforzarse para entender la cultura hebrea y griega y entender cómo ellos entendían las cosas. Sí, hay que meternos a estudiar un poco de historia y de cultura, pero lo vamos a hacer de manera muy dinámica en este curso, muy fácil, para que no sea tedioso y no sientas que tienes que aprender muchas cosas o estudiar cosas muy técnicas para entenderlo. No, lo vamos a ver muy sencillo, muy práctico. El sexto principio, la formación espiritual es aprender las reglas de la realidad y la verdad. Es, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, cuando jugamos un juego de mesa como el Monopoly, este, cuando no sabemos jugarlo, lo más seguro es que necesitemos que alguien nos diga qué hacer. Tira el dado, avanza el conteo del dado, agarra una tarjeta, agarra dinero, compra propiedades, haz esto. Y a veces ni siquiera sabemos en un principio por qué hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente lo hacemos. Y pues bueno, para empezar está bien, pero debe llegar un momento donde debemos aprender cómo son las reglas del juego para jugarlo bien, porque si no, nunca vamos a ganar, porque vamos a estar a expensas de lo que alguien más nos diga y no conocemos realmente cómo se juega el juego. Pues, ¿qué creen? La vida es igual. Si nosotros esperamos a que nos digan lo que se tiene que hacer, pues estamos a expensas del entendimiento de esa persona y siempre vamos a estar como pues jugando al nivel de esa persona y de acuerdo también a los errores de esta persona. Y no vamos a tener la iniciativa de saber qué es lo que tenemos que hacer porque no conocemos las reglas de la vida. La Biblia nos enseña a conocer esas reglas. Eh, Cómo saber cómo son las cosas y cuáles son las mejores decisiones a tomar. Y eso es parte de la formación espiritual, conocer las reglas de la vida, de la realidad, de la verdad. Eh, en ese sentido, si se dan cuenta, la mayoría de las prédicas o de los sermones
va un poco más enfocado a lo sencillo y sí un poco más enfocado a decirnos el qué y qué hacer, pero debemos ir un poco más allá, a aprender el por qué y el cómo y el para qué. Y eso es parte de la formación espiritual. La última, de la crisis surge el desarrollo. Resulta curioso lo que pasa con los israelitas en el cautiverio, porque cuando ellos fueron deportados a Babilonia, pasaron varias cosas ahí, varias cosas que son importantes. Era un momento de crisis, pero ellos empezaron a entender que la manera en que iban a sobrevivir y a seguir avanzando era teniendo una identidad, y esa identidad iba a venir a través del estudio de las escrituras. Entonces, ahí es donde empezaron a dar más énfasis en cuanto a formar este conjunto de escritos que vendría a ser el Antiguo Testamento, a entenderlo mejor para traducirlo, o sea, traduciéndolo, a empezarlo a practicar, a traducirlo al lenguaje de los judíos que ya no vivían en Palestina, que era el griego, y empezaron a formar lo que se conoce como las sinagogas, que es este lugar donde iban a leer, a estudiar y a analizar las escrituras. Ya en la época de Jesús, si se dan cuenta, las sinagogas eran importantes para la cultura judía. Jesús, a los 12 años, estaba discutiendo en las sinagogas y la manera no era la manera de enseñar en las sinagogas no solamente era dar una clase y ya decir, ah, bueno, esto dice la Biblia y ustedes vean cómo lo pueden hacer, o yo te digo que esto es lo que se tiene que entender, sino más bien era leerlas, las interpretaban y después discutían acerca de ellas. Por eso Jesús le podía hacer preguntas a los maestros. Y aquí lo que sorprende de Jesús no solamente era que podía hacer preguntas, porque eso era parte de la enseñanza de las sinagogas, sino más bien era la calidad de preguntas que hacían, que eran preguntas muy sabias y por eso se sorprendían los maestros, porque veían que era un niño de 12 años y hacía preguntas muy profundas. Necesitamos regresar a ese tipo de enseñanza, enseñanzas donde podamos interactuar, donde podamos hacer preguntas, donde podamos de una crisis, regresar a un momento donde podamos discutir de las escrituras para regresar a nuestra identidad, que es la de ser a imagen y semejanza de Dios. Y la manera en que lo vamos a hacer es con este tipo de prácticas. Pues listo, ya acabamos. Hay dos videos de tarea y que de hecho ya se los puse en el grupo, que son con los que vamos a empezar. Si ya los leyeron, si ya los vieron, perfecto, que es de qué es la Biblia, cómo se formó y cuál es su propósito y la historia de la Biblia. Y por último, hay un podcast que dura como una hora. Por lo regular, eso es lo que duran los podcasts que les voy a compartir. Y la intención es que escuchen y que mediten en todo lo que están hablando. Estos son los temas que van a hablar en el primer podcast. Los que ya lo escucharon, está perfecto. Y los que no lo han escuchado, pues les pido que que lo estén escuchando. Listo. Ok. A ver, esto es lo que les quería compartir. Déjenme cambiar un poco la vista para verlos. Ah, 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 ah. Y las primeras dos clases, sí, yo voy a estar hablando un poco más, discúlpenme, pero la idea es ya a partir de la tercera clase, ya empezar a darles estos 15 20 minutos para que ustedes puedan estar participando y puedan estar, comentando. Ya nada más para, antes de acabar, los que tengan tiempo, no sé si quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna duda o algo relacionado a este curso o de lo que les acabo de explicar ahorita. No sé, si alguien tenga algo que comentar y si no, pues ya sería todo. Gracias, Miguel, muy completo. Muchas gracias. Ok, de nada. Pues bueno, al parecer no hay, dudas o algún otro comentario. Voy a insistir,
las primeras dos clases van a ser más técnicas y va a ser más teórico, pero la idea es que a partir de la tercera clase ya podamos estarlo haciendo ya más, más práctico, didáctico. Entonces, la información se las voy a estar haciendo llegar a través del canal de WhatsApp. Aquí nada más les quiero preguntar, ¿ya todos los que están conectados han podido seguir el canal? ¿No han tenido tema? Sí, No, sin problema, Miguel. sí, sin problema. Ok, Sí, sí, estamos siguiendo el canal. Sí, perfecto. gracias, Yo Miguel. tengo, yo tengo una pregunta, Miguel. Ah, también. Adelante, Memo. ¿Me puedes repetir todo otra vez? No es cierto, no es Ah, ok, cierto. a ver, Es perdón. para romper el hielo. Es para romper el hielo nada más. Muchas Ma- gracias muchas gracias por todo lo que haces y y estamos Voy a siguiendo el decir. canal y estamos siguiendo todo. Muchas gracias, ¿eh? Ahora, Gracias, Miguel. Mario Chavero quiere preguntarte algo, pero no se anima. tú pregunta, o pregunta en su nombre. Sé sincera. Vamos, Maggie. Vamos, María. Ok, a lo mejor no es el tema y es para otras clases, pero antes de que fuera escrito, Dios cómo se comunicaba con los hombres, papá, o sea, les hablaba, era una voz, ¿cómo les hablaba? Mm, Ah, ok. Pues sí, de acuerdo a las escrituras sí les hablaba directamente, pero hay que ver, hay que ver cómo les hablaba. Eso que preguntas es parte de otro tema que se llama revelación, mm, y que habla acerca de los tipos de revelación que hacía Dios. mm, La revelación general, que es a través de la naturaleza, a través de la creación, tú reflexionando en lo que Él ha creado, puedes conocer a Dios y puedes conocer qué es lo que Él está comunicando. Y está la revelación especial, que es precisamente cuando Dios nos habla directamente de diferentes medios. Uno es hablando directamente, como lo hacía con Abraham, como lo hacía con Moisés. Y otro es hablando a través de sueños, como lo llegó a hacer con Jacob, como lo llegó a hacer con mm, José. Y pues ahí ya entraba un poco la parte de la interpretación de esos sueños, que también ayudaba el Espíritu Santo para interpretarlos. O les hablaba a través de las personas, a través de ángeles, Los ángeles, recuerden que no eran estos seres con alas, que nos imaginamos, sino pues son personas, o sea, visualmente eran personas. Entonces, pues había personas bueno, había ángeles que iban en forma de personas y pues a través de ellos también hablaba con las personas. Entonces, había diferentes tipos de comunicación de Dios. Y pues evidentemente la más plena es a través de Jesús, que a través de él es como realmente conocemos quién es Dios. Pero sí, por lo que nos dicen las escrituras, en algunos momentos Dios hablaba directamente con las personas. Y no es como, digo, por lo que veo, no es como que hablaba a diario con ellas, o sea, directamente se escuchaba su voz, sino, pues parece que son en ciertos momentos. Pero lo que sí ahorita pensando en la disciplina de la oración, tú puedes hablar con Dios pues en este momento, ¿no? Sin ninguna restricción, y eso tiene una explicación también más profunda, que tiene que ver con la santidad que nos dio Jesús a través de su sacrificio. Pero sí, en algunos Mm. momentos se comunicaba con ellos directamente, hablando con ellos directamente. No sé si Ok, contesté tu pregunta, María. muchas Una gracias, pregunta, amigo. Miguel. Gracias. Gracias. ¿Quién comentó? Soy Cori, soy Cori. Hola, Corín. Oye, Miguel, ¿Dios puede hablarte en el silencio Sí, por medio de un paisaje? sí. Sí. Digo, es parte de la revelación general. eh, y particularmente vemos un ejemplo con Elías. Recuerden que Elías estaba siendo perseguido en cierto momento de la historia, y él se escondió en una cueva y se deprimió, se sintió muy mal porque pues decía, es que yo soy el único profeta de Dios y me quieren matar, y pues ya fue, ¿no? Y pasaron varias cosas, un terremoto, este, un,
llegó fuego y en todo esto Dios no se estaba comunicando. Entonces en un momento nos llegó una suave brisa, tranquila, fue como llegó Dios y se comunicó ante él. Parte de la meditación tiene que ver con este tipo de comunicación. Cuando nosotros estamos en silencio, y eso es inclusive es una disciplina espiritual, la disciplina del silencio, donde estamos en silencio, estamos reflexionando, nuestros pensamientos van dirigidos hacia Dios, no necesariamente como una oración, porque en una oración sí estamos hablando con Él. La disciplina del silencio tiene que ser un momento donde nosotros estemos en completo silencio y nuestros pensamientos se vayan, de toda la maralla que tenemos, se vayan dirigiendo o el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo al momento de lo que Dios nos quiere comunicar, hasta que llegue a través de una idea. Esa es una disciplina espiritual, la disciplina del silencio, y es una manera de comunicación Muchas con Dios. gracias, Miguel. No, de nada. Gracias. Perdón, iba a comentar algo de lo que comentó Memo. No sé si, digo, aquí necesito un poco de retroalimentación. Si de lo que vimos les pareció muy técnico o si sí les quedó más claro. Nada más díganme sí o no rápidamente para ver si le bajo o seguimos más o menos en la misma Yo línea. digo que está bien, ¿no? El tipo de lenguaje está bien. Yo digo que sí. Estuvo claro, Miguel. ¿Sí? Entendí el Estuvo claro. Muy claro, Gracias. claro, Sí, excelente. estuvo claro, Sí, estuvo entendible muy también. claro. Gracias, Miguel. Ah, ok, Sí, está bien, muy perfecto. claro, muy Pues, entendido. pues le seguimos así entonces. Y pues ya, aquí acabamos la sesión porque ya me pasé del tiempo. Gracias. Y toda la comunicación ya va a ser a través del canal. Si alguien tiene algún problema para seguir el canal, me puede Abre escribir el micrófono. y yo lo voy guiando. Pero ya va a ser a través del canal. Ya no voy a publicar nada por medio del grupo de servidores. Entonces, recuerden, el próximo sábado es descanso. Aprovechen No, para ver los videos, para ver para escuchar ¿qué los tenemos que podcasts. hacer? El podcast dura como una hora, pero por ejemplo pueden, o sea, si tienen muchas ocupaciones en lo que están haciendo el quehacer o están lavando los trastes, pueden estarlo escuchando. Escucha, exacto. Aprovechen esos tiempos porque nada más es de escuchar y ahí pueden estar meditando. A mí me pasa mucho cuando plancho, yo estoy pensando, estoy meditando. Entonces aprovechen esos tiempos para estar Retroalimentando. haciendo ese tipo de prácticas. Pues listo, todo lo vemos en el canal y muchas Gracias. gracias por conectarse. Voy a subir el video, por ahí me estaban preguntando, el video lo voy a subir el día de mañana por YouTube. Les voy a compartir el canal de YouTube para que puedan ver dónde está el video y si se lo quieren compartir a alguien, adelante. Gracias. Muchas gracias hermanos, ya los dejo porque ya es Gracias, tarde Miguel. y pues ya voy a medir más mis tiempos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. Muchas Saludos a gracias. Gracias, muchas todos. Bye. gracias. Gracias, Buen nos día para vemos. Adiós. todos. Muchas Bye. gracias. Igual, bye bye. Bye. Saludos a todos. Hasta Saludos. mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta Bye. mañana.